Hoy nos acompaña Antonio Ballesteros, nutricionista del Real Betis Balompié, un experto en optimizar el rendimiento y la recuperación de futbolistas de élite y sobre todo con una sólida formación en nutrición deportiva, años de experiencia trabajando a nivel fútbol profesional. Antonio, contigo vamos a hablar sobre recuperación con temas de alimentación, hidratación, suplementación. Bienvenido a Coronemos la Cima. ¿Cómo estás? Espero que súper bien estas fechas, así un poquito más navideñas, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo que empezar a desintoxicarme con los turrones, pero muy bien, la verdad que muy bien. Ahora con el parón navideño, pues más tranquilo, el fútbol nos deja respirar ahora una semana. Totalmente. Hablaremos sobre esto porque es un poquito también vuestro tiempo a vosotros de recuperación y ligado un poquito con esto, me encantaría saber un poquito qué papel juega esta recuperación en un futbolista profesional como en el caso de un futbolista del Betis. Bueno, al final ese recovery es importante. Al final, nutrición deportiva es difícil diferenciar qué es más importante, ¿no? Ujú. Pero es cierto que nosotros tenemos la peculiaridad que, bueno, pues jugamos prácticamente todo el año cada 3 días. Creo que el año pasado creo que llegamos a jugar 54 partidos oficiales. Y al final, claro, el jugar cada 3 días hace que el desgaste sea muy importante y que esa recuperación pues también sea pues importante, ¿no? Es cierto que, bueno, hoy en día las plantillas son amplias, hay como 24, 25, incluso alguno más contando con la cantera de jugadores. Entonces, es cierto que no todos los jugadores juegan todos los partidos Ujú. y eso hace que ya la propia recuperación se dé de manera natural, ¿no? Es decir, que hay jugadores bueno, que juegan cada 7 días y tienen una semana para recuperar. Pero es cierto que hay otros bueno, porque son más importantes o tienen menos recambio en su puesto, pues sí que juegan muchos más minutos, ¿no? Entonces, sobre todo para esos jugadores esta parte de recuperación es fundamental. Ujú. Nosotros, bueno, sobre todo lo enfocamos desde diferentes ángulos, aunque, bueno, la clave donde nos enfocamos mucho es en toda esta ventana de oportunidad de las horas después de la competición, desde esas horas después de la competición hasta el siguiente partido, sobre todo cuando sabemos que el jugador va a jugar pues, los partidos de forma Ujú. continuada, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues nos centramos mucho en la carga de carbohidratos, tanto previa como post, ¿no? Es Ujú. interesante donde, bueno, pues donde miramos mucho es como, no tanto en la teoría de cuántos carbohidratos tiene que comer el jugador, que también, sino Ujú. también mucho en cómo lo vamos a hacer y qué va a ocurrir para que el jugador acabe comiendo lo que queremos que coma. ¿Por qué? Porque muchas veces la teoría está muy bien, pero puede ser que estés en un autobús, en Polonia, donde no hay un proveedor de Total. confianza. O sea, muchas Ujú. veces tú sabes la teoría, pero luego también te enfrentas a esa parte práctica que es compleja, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos mucho foco? Ponemos mucho foco en que, bueno, que el jugador, no solo las horas posteriores al partido, que potenciamos se haga un consumo alto de carbohidratos para reponer rápidamente los depósitos de glucógeno. Ahí utilizamos en las primeras horas, en la primera media hora, pues utilizamos normalmente suplementación deportiva, utilizamos carbohidratos básicamente con proteína también. Entonces hacemos una mezcla de carbohidrato, proteína y creatina Ujú. para recuperar lo antes posible esos depósitos de glucógeno. Pero ¿qué ocurre? Que también puede darse el caso que haya jugadores que no toman suplementación deportiva o que no les gusta por los sabores, por los edulcorantes, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues en esos casos también podemos hacer algunos preparados más naturales, ¿no? A lo mejor con fruta o otro tipo de carbohidratos, como puedan ser la avena, la harina de avena y demás. Ujú. Y luego, claro, eso es el comienzo de la recuperación, pero realmente ese recovery va a durar prácticamente 3 días porque Ujú. se junta el post partido con el día -1 o -2 del siguiente partido. Entonces, ahí, bueno, además de que ellos tienen su rutina
pues de frío y otro tipo de estrategias, ¿no? Para mejorar el recovery. Claro, nosotros, sabiendo que ese jugador va a jugar el siguiente partido, pues lo que sí intentamos planificarle para que durante estos 2 o 3 días que hay entre partidos, su nutrición sea muy alta en carbohidratos. Entonces, Ujú. aquí hay un problema y volvemos a lo mismo, a esa parte práctica, ¿no? Bueno, lo que vemos en los consensos es que, bueno, pues que una ingesta de este tipo alta en carbohidratos para recuperar podría llegar a hacerse pues alrededor de los 8 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Pero Ujú. claro, cuando nos ponemos a hacer estas planificaciones en jugadores, es complejo primero por saciedad y segundo porque los propios jugadores rechazan los carbohidratos. Es decir, ellos Ujú. saben que son importantes, ellos saben que tienen que consumirlos, pero en parte tienen cierto miedo a comerlo en exceso porque piensan que van a engordar. Entonces nos encontramos, bueno, pues que por un lado tenemos a la ciencia que nos dice, oye, que igual tienen que consumir 600 gramos de carbohidratos en 24 horas, pero por otro lado vemos que el jugador, pues más de 300 no tolera simplemente por un sesgo psicológico que Ujú. piensa que va a engordar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que podemos. Es decir, hacemos lo que podemos. Y ya Nosotros le está. damos la información, le ponemos las herramientas y luego es verdad, no es que los engañemos, pero sí que es cierto que mediante la suplementación sí que le vamos metiendo cargas de carbohidratos de una forma mucho más sencilla. Ujú. Porque si sabemos que el jugador pues tiende a quitarse la merienda o a cenar más con verduras y proteínas, pues sí que intentamos que, bueno, pues darle por otro lado esos carbohidratos que le faltan con suplementación. Esa mano izquierda, clásica de nutricionista. Me encanta. Hay un detalle que comentabas que me parece súper interesante a destacar, así como inicial también, y es la adaptación a nivel nutricional a este calendario tan apretado. Es decir, hay muchos futbolistas, ¿no? Retomando tema fútbol más específicamente, que por el nivel en la categoría que juegan, por el nivel en el que están propiamente en este momento, suelen jugar pues una vez cada fin de semana. En deportistas ya a un nivel más profesional, primera división, como decías, el calendario se aprieta un montón. ¿Hay alguna adaptación extra que vosotros podáis hacer a nivel nutricional? De decir, sobre todo cuando el calendario se acelera mucho, cuando hay muchos partidos seguidos, porque hay momentos en la temporada en las que quizá sí que el calendario es más laxo y hay momentos en los que hay más aglomeración de partidos. ¿Hacéis algún cambio más específico en estas fases? Claro, aquí es donde entra en juego esto que comentábamos. Por un lado, esa periodización del carbohidrato, es decir, en el Ujú. momento bueno, pues que vemos que el calendario es mucho más exigente, es donde intentamos nosotros tenemos la suerte que también tenemos el control de lo que comemos en Ciudad Deportiva, porque tenemos Ujú. un comedor. Entonces, claro, y date cuenta también que al concentrarte cada 3 días, nosotros también nos concentramos el día antes en el hotel, tanto si es en casa como fuera, con lo cual, ¿qué Ujú. significa esto? Que prácticamente de las 14 comidas de la semana, igual estamos controlando pues, 8 o 9, ¿no? Al Ujú. final los jugadores pasan muy poco tiempo en casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este tipo de semanas, pues nosotros intentamos que la planificación sea mucho más potente a nivel de carbohidratos, eso por un lado. Y luego sí es cierto que también utilizamos o periodizamos la suplementación. Por ejemplo, en esta semana intentamos que sea mucho más rica en polifenoles. Ujú. Utilizamos, por ejemplo, Tart Cherry, intentamos meterle cargas de polifenoles altas, que sabemos que ayudan mucho como antioxidantes en la recuperación. Y sobre todo nos enfocamos en estas dos cosas, ¿no? En que durante esta semana asegurar una carga alta de carbohidratos, asegurar que consuman suficiente proteína, asegurar que tienen una carga de polifenoles alta en la dieta también. Y luego también utilizamos suplementación base que no diferenciamos tanto, pero también ayuda, ¿no? Que al final es la cúrcuma, el omega 3, ¿no? Utilizamos suplementación, el magnesio, que no es tan específica de esta semana, pero Ujú. que en estas semanas pues también se potencia mucho. Ujú. Al final nos ayuda como antiinflamatorio, ¿no? Natural, y bueno, son suplementos que sí aceptan bien, toleran bien, y ahí es donde vamos jugando un poco con esto. Esto a nivel de nutrición, pero Ujú. luego también a nivel de hidratación, porque
A nivel de hidratación sí que controlamos mucho en esta semana, pues prácticamente a diario la osmolaridad en orina Ujú, o la osmolaridad en saliva, para ver un poco en qué punto están, ¿no? Porque date cuenta que, bueno, con tantos partidos puede darse la situación de que, bueno, pues que no se hidraten bien o que no recuperen bien esa hidratación y ujú, entonces puede aparecer una prevalencia de lesiones musculoesqueléticas ujú. importante, ¿no? Entonces ahí es donde intentamos que, bueno, pues que durante esta semana siempre estamos pendientes, pero quizás en esta semana más. Lo que pasa es que te hablo de esta semana, pero que muchas veces estas semanas se convierten en 3 meses. O sea, que lo que ocurre es que Claro. nosotros, por ejemplo, ahora desde prácticamente desde septiembre hasta diciembre, prácticamente entre Copa, Ujú, Liga y la Conference League, ujú, prácticamente hemos jugado cada semana 3 partidos, menos alguna de parón de selecciones, el resto ha sido así. Entonces, al final es que prácticamente nuestro año hasta febrero es así. Luego es cierto que si te van eliminando de las competiciones, la ujú. cosa se aligera un poco. Pero prácticamente la mitad del primer semestre de competición es así. Entonces, claro, Ujú. no te diría, ¿hacemos algo distinto? Sí, no, es decir, sí, pero realmente lo hacemos de manera muy prolongada porque Ujú. estamos casi siempre así. Completamente. Me encanta ese matiz, ¿no? Sobre todo en esta primera fase de la temporada. Y relacionado también un poquito con esto, me encantaría conocer un poquito también cuál es tu punto de vista respecto a las variaciones a nivel nutricional en función de los días de entrenamiento, ¿no? En el fútbol es la clásica del postpartido, pues a veces bajar un poquito a nivel de compensatorios, otros días de más carga a nivel de entrenamiento, otros días más de preparación de partido, sobre todo cuando estamos jugando solo el fin de semana, ¿vale? Para ponernos en un contexto Sí. general. ¿Cómo lo hacéis vosotros o cómo lo adaptarías tú también como nutricionista? ¿Esta nutrición en alguna peculiaridad en función del tipo de día de entreno? Bueno, sí, depende mucho bueno, del tipo de jugador, del tipo de equipo que estemos, porque no todos los equipos, Ujú, bueno, entrenan igual o depende de la categoría, pero sí es cierto que nosotros en concreto, como te digo, al final la mayoría del año pues estamos cada 3 días, entonces ¿qué ocurre? Que realmente los jugadores entrenan poco ujú, porque cogen la forma con los partidos, porque claro, si volvemos a lo mismo, si juegas cada 3 días ocurre esto. Poniéndonos en el caso, como tú decías, ¿no? De un equipo ujú, normal, que además también poniéndonos en el caso que yo también estoy, es decir, de cuando ujú, asesoramos, por ejemplo, a futbolistas o amateur o semiprofesionales o profesionales, pero que juegan en divisiones, en segunda división, en segunda B, ujú, ¿no? Que esto, que juegan cada 7 días, ¿no? ¿Qué es lo que miro yo? A ver, yo normalmente lo que me gusta hacer es, porque claro, normalmente si juegas cada 7 días, la estructura de los preparadores físicos siempre es muy similar. El ujú, día, ellos hablan de -1, -2, -3, ¿no? En función del día de ujú, partido, ¿no? El -1 sería el prepartido, el -2, pues 2 días antes del partido. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente el día -3 y -4 son los días más fuertes a nivel de cargas de entrenamiento. O sea, a mitad de ujú, semana es cuando tiene lógica, ¿no? Al final, oye, ujú, pues el día después del partido es muy suave. A las 48 horas también, porque las 48 horas es donde más fatiga hay. Y a ujú. partir de ahí ya se sube la carga un par de días y luego antes del partido igual, ¿no? Pues se va bajando un poco la carga, ¿no? Entonces digamos que es como algo piramidal, ¿no? A Ujú, mitad de semana sube y luego para volver a bajar. Entonces, a mí como me gusta, ¿qué sería lo ideal? Hombre, lo ideal sería tener los datos GPS, la monitorización del jugador para saber un ujú, poco, bueno, pues el desgaste que tiene y, bueno, sobre todo cuánto recorre, cuántos kilómetros recorre, cuántas aceleraciones hace. Pero si no tenemos esto tampoco pasa nada. Al final podemos hacer cálculos básicos. ¿Y cómo me gusta a mí enfocarlo? Bueno, pues evidentemente el jugador no va a necesitar lo mismo un día -1 o -2 que un día -3, ¿no? Que incluso muchas veces cuando tú hablas con los jugadores, muchos hacen sesiones de fuerza por la tarde también, o sea, pueden ujú, hacer dobles sesiones, ¿no? Entonces, yo intento, bueno, de manera básica a través de los METs, que es un cálculo bastante, ujú, bastante preciso, aunque no dejan de ser cálculos, ¿no? Pero hacer un cálculo de sus necesidades calóricas y ahí, ujú, a partir de ahí, pues te das cuenta de eso, que igual el día de partido, ese jugador necesita 3.500 calorías,
pero el día antes igual necesita 2.500, o sea, hay una diferencia de 1.000 calorías, ¿no? Y el día pues menos 3 si necesita otra vez 3.200 o 3.500. Entonces, lo que intento Ujú, hacer es hacer un cálculo por encima, ¿no? De ujú, cada día, cómo puede ser, para intentar periodizar el carbohidrato en función de la carga de entreno. O sea, al final la ujú, proteína y la grasa más o menos la mantenemos constante, pero ujú, sí es cierto que el carbohidrato pues lo vamos periodizando en función de eso. Entonces, también para que el jugador entienda que, por ejemplo, aunque el día previo es importante hacer una carga de carbohidratos, no tiene que comer al fallo. Es decir, que esa carga de Total. carbohidratos, claro, porque muchas veces ocurre esto, ¿no? Que, oye, vale, sí tienes que hacer esta carga, pero igual hay que encajarla en unas 2.000 calorías o en unas 2.500 calorías, no en 4.000, ¿no? Y esto es importante porque hay jugadores, por lo menos lo que veo yo en experiencia clínica es esto, ¿no? Que hay jugadores que comen muy poco por el miedo a los carbohidratos y hay jugadores que comen muy poco durante la semana, pero el día previo se meten 5.000 calorías, ¿no? Ujú, Entonces, como que no claro. terminan de hacerlo bien, ¿no? Y esto es por esto, porque, bueno, pues porque no tienen el conocimiento y para eso nos necesitan a nosotros. Entonces, Ujú, por un lado, esto, periodizar el carbohidrato en función de la carga de entrenamiento, esto siempre es importante también cuadrando, porque claro, con el timing nutricional, porque claro, si hay doble entrenamiento, pues igual hay que hacer algo de suplementación entre sesiones para recuperar antes y demás. Y luego también la estrategia del prepartido, ¿no? Que del día antes, ¿no? De, oye, ¿cómo voy a hacer esta carga para llegar con energía al partido? Y qué voy a comer durante el día de partido a nivel de nutrición y a nivel de suplementación para llegar también con las reservas de glucógeno a tope y ujú, para, bueno, pues para estar en máximas condiciones. Entonces, un poco eso es a grandes rasgos ujú. cómo intento periodizarlo. Súper. Hay una cosa que también has comentado antes que me parece súper interesante, ¿no? Y es relacionado un poquito con los timings en el post, ¿no? Hay una cosa que has dicho que creo que quizá ha chocado mucho a las personas y es que hay veces que la recuperación se va 1, 2, incluso 3 días, ¿no? Estamos rompiendo la clásica ventana anabólica. Claro. Entonces, me gustaría saber un poquito cuál es la estrategia a nivel de timings de los clásicos macronutrientes, probablemente más enfocados en proteína, carbohidratos, que soléis hacer, sobre todo, tanto después de los partidos como de los entrenamientos, así como un poquito en modo estándar, porque evidentemente en función de la hora, ¿no? En la que sea el partido o el Claro. entrenamiento vais a pivotar muchas cositas, pero más o menos, si tienes algún protocolo más o menos de que cuando se acaba se toma esto, lo otro, lo demás Sí. allí, más o menos para que se hagan una idea y si puedes mencionar muy rápido opinión sobre ventana anabólica, creo que sería Sí. precioso. Vale, a ver, si quieres por empezar por el final. Ujú, Bueno, lo que recoge la literatura y lo que vemos es que hay ciertas mejoras en cuanto a la recuperación cuando hablamos de ventana anabólica, pero sobre todo en carbohidratos. Es decir, lo que vemos es, a lo mejor no tanto a nivel proteico, que es realmente donde se ha vendido mucho esta parte de la ventana anabólica, ¿no? La importancia de tomarte el batido de proteína justo en la ducha del gimnasio, ¿no? ujú. Y es lo que vemos muchas veces en los gimnasios, ¿no? Que la gente está antes de ducharse ya está tomándose el batido, ¿no? Entonces, Claro. no, quizá no tanto en la parte proteica, porque luego es cierto que la proteína, sobre todo, lo interesante va a ser el consumo total del día, porque a veces también ocurre esto, ¿no? Que hay deportistas que se toman un batido de proteína rápido, pero luego realmente no están cubriendo esa demanda proteica diaria, ¿no? Igual necesitan Ujú, 180 gramos de proteína, igual se están quedando en 100, ¿no? Entonces, no es tan importante digamos, el momento exacto después, sino más bien el total del día, ¿no? Pero aquí lo que sí vemos es que, o lo que sí parece ser es que cuanto antes recuperemos el glucógeno muscular, es mucho mejor para el músculo, ¿no? Va a haber una mejora en la sensación de recuperación, ¿no? Entonces, parece ser que sí que existe cierta ventana de oportunidad a la hora de recuperar carbohidratos, bueno, después de los esfuerzos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos ahora mismo 27 jugadores, igual tenemos 18 protocolos diferentes. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos un nivel de personalización tan alto que cada jugador prácticamente tiene su propio protocolo. Porque, como te decía, al final no todos
también los jugadores cada vez tienen más información externa, ¿no? Entonces, no todos, pues igual toman todo, ¿no? Entonces intentan o prefieren, sobre todo también a nivel de sabores también, por ejemplo, a lo mejor no les gusta un tipo de proteína. Utilizamos proteínas veganas, utilizamos proteínas Ujú. pues, de whey, utilizamos, por ejemplo, también recovery combinados, ¿no? Pero a nivel de, digamos, estrategia, porque independientemente del sabor o del producto que utilicemos, a nivel de estrategia, esas horas posteriores son básicamente intentar alcanzar entre 1 gramo y 1,5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, es decir, un jugador de 70 kilos, pues al menos intentar asegurar que consuma 70 gramos de carbohidrato. Normalmente también le incorporamos algo de proteína, aunque muchas veces no tanta como se puede pensar, más que nada porque a veces que se nos junta el recovery con la cena, es decir, tenemos que pensar que por eso también ocurre que depende mucho del jugador y depende mucho del día del partido, porque Ujú. a veces, ¿qué pasa? Pensamos que, por ejemplo, hay partidos que son a las 9 de la noche. ¿Qué ocurre? Que un partido a las 9 de la noche acaba a las 11, pero a las 11, por ejemplo, si es fuera de casa, hasta las 12 no te montas en el autobús, ¿no? Entonces, Claro. eh, y ahí cenan con un picnic post partido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tampoco tendría mucho sentido hacerle, desde mi punto de vista, darle una cantidad muy grande de proteína sabiendo que a la media hora se van a sentar a cenar y van a comerse, pues yo qué sé, 3 filetes de Ujú. pollo, ¿no? Entonces, donde sí intentamos ser mucho más escrupulosos es con esta parte del carbohidrato, como te decía, porque si no, no alcanzan estas cantidades, ¿no? Ujú. Entonces, intentamos planificar un batido pues, que lleve eso, una carga alta de carbohidratos, que lleve también una porción de proteína, que lleve también creatina, porque sí, es verdad que la creatina la utilizamos prácticamente todo el año, Ujú. todo el año. Y también la glutamina. La glutamina es verdad que es un suplemento que también utilizamos bastante. Y con esto intentamos hacer un recovery bastante estándar. ¿Qué ocurre? Que luego hay jugadores bueno, pues que toman, como te decía, proteína vegana, otros que les damos un recovery preparado porque les gusta mucho el sabor, porque es de limón, otros que utilizamos con proteína neutra, por ejemplo, Ujú. porque no quieren tomar edulcorante. Y bueno, y otros que utilizan diferentes sabores de whey. Nosotros hemos llegado a tener, ya te digo, como 18 batidos distintos para veintitantos jugadores. O sea que, Buen chef ahí, ¿eh? Tiquití, tiquití. claro, El que lo va imagínate, ¿no? preparando. Total. Y luego la parte más importante, que en realidad no es el batido, es la cena. Que Ujú. ahí es donde viene, Claro. ahí es donde viene el gran caballo de batalla de los nutricionistas deportivos, porque Ujú. volvemos a lo mismo. Si estás en Madrid, pues bien, porque tienes una cantidad de proveedores seguramente espectacular. Pero Ujú. si estás jugando un partido yo qué sé, de Copa del Rey yo qué sé, en Talavera de la Reina, pues igual es un poco más complejo, ¿no? Ujú. Entonces, pero ahí es donde sí que intentamos ser muy, muy precisos a la hora de elegir el proveedor que nos trae la comida al autobús, porque en Ujú. los partidos de casa no tenemos tanto problema porque tenemos un restaurante en el mismo estadio Ujú. donde los jugadores, tal y como terminan el partido, pasan por allí. Normalmente algunos cenan y otros se llevan la comida para su casa para cenar, porque ellos cuando juegan pues tienen, algunos incluso toman cafeína, entonces Ujú. tienen un nivel de activación brutal, ¿no? Total. Entonces prefieren cenar y aunque sea más tarde, pues cenan en casa. Y ahí lo tenemos muy controlado. El problema está cuando jugamos fuera de casa y también en países extranjeros, Ujú. que, bueno, pues que tenemos que darles de cenar una nutrición inteligente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que Ujú. cubra sus demandas. Antiguamente, pues era pizza para todo el mundo, es decir, antiguamente, Clásica, ¿eh? claro, era pizza, pero es verdad que a mí las pizzas no me importan, no me disgustan, pero es cierto que sabemos que una cantidad alta de grasa, pues igual después del partido no es lo más recomendable a nivel de absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, Ujú. no es que sea un problema tomar pizza, pero es cierto que jugando cada 3 días a mí no me gusta especialmente el tema de las pizzas por eso, ¿no? Porque tienen mucho queso y las grasas al final, no porque engorden, sino porque al final eso pues ralentiza la absorción Ujú. de otros nutrientes que son más interesantes, ¿no? En este caso, en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos plantearle menús que sean divertidos, porque claro, si no nos matan. Tú imagínate, si Total, después de jugar, total.
si después de jugar un partido te da una pechuga de pollos y un arroz blanco, Me lo cargo. eh, claro, entonces ahí lo que sí intentamos es jugar mucho, por ejemplo, hay ciertos platos que a mí me gustan mucho para recuperar, que para mí son divertidos, pero también son funcionales, ¿no? Por ejemplo, los burritos, los grabs, ¿no? Pues, oye, los grabs a veces, por ejemplo, los preparamos con pollo, tiene ya su proteína, pero a lo mejor también le introducimos una crema de boniato dentro del grab, que ya es una manera de subir los carbohidratos, ¿no? Los pokés también, pues interesante, ¿no? Al final, oye, pues arroz, el sushi, igual, pues son elaboraciones que igual son las hamburguesas también, porque una hamburguesa al final bueno, pues su pan, su ternera de calidad o su pollo de calidad y sus patatas al horno y demás, pues al final estamos metiendo proteínas, carbohidratos y demás, pero de una forma un poquito más divertida. Y luego es cierto que hay jugadores que son súper estrictos para ellos mismos y que lo que quieren es pasta blanca y pollo a la plancha, o sea, que no se salen de ahí ni en el pre ni en el post, o sea, Ya, ya. que es arroz blanco, pasta blanca, pollo a la plancha y poco más, ¿sabes? Entonces, bueno, pues también respetable pues lo que pidan. Y luego, pues, casuísticas también que no tienen nada que ver con el recovery, pero que también se dan en este tipo de planificaciones, porque luego está el que es alérgico a no sé qué, el celíaco, el que no come no sé qué, por ejemplo, musulmanes que tienen que comer carne halal. Entonces tenemos que tener una configuración de veintitantos picnic, pero en un nivel de personalización muy alto porque son, bueno, porque algunos por religión no pueden comer otra cosa y otros pues, por moda o por gusto tampoco. Entonces es un momento muy de tensión, muy delicado, porque a pesar de que sea muy importante en esa recuperación, luego lo que te decía, luego como falla algo, al final la cara visible es el Nutri. Entonces todas las hostias vienen para el mismo. Totalmente, totalmente. Y si se ha ganado el partido, aún, pero si se ha perdido ya, es que solo faltaba eso, Claro, ¿sabes? O sea, total. Hay una cosa que comentabas que me parece súper interesante y es el tema de la hidratación. Yo soy un declarado amante de la parte de hidratación y me encantaría que habláramos un poquito también de esta hidratación en el post, sobre todo porque antes has dicho algo muy chulo, ¿no? Que controláis osmolaridad tanto por saliva como también por sudoración y demás, cosas que es como un que top. Me encanta que se haga así, ¿no? Porque creo que es súper interesante. ¿Cómo afecta desde también tu punto de vista y en base a un poquito de literatura, pues esta pérdida de sodios, de electrolitos en el rendimiento y un poquito qué hacéis para reponer? ¿Utilizáis algún tipo de bebida especial? ¿Utilizáis algún tipo de líquido especial? Un poquito cómo lo claro. hacéis. Bueno, aquí, a ver, lo que sabemos, lo que está recogido y lo que está publicado es que cierto grado de deshidratación podría llegar a afectar el rendimiento. Y no solo eso, sino que la masa muscular es un 75% agua. Ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay una mala deshidratación, pues podría romperse, ¿no? Yo esto lo veo mucho como la plastilina cuando se seca, ¿no? ujú, Al final, si se seca, se fragmenta, ¿no? Y la masa muscular ocurre un poco esto. Entonces, a nivel de prevención de lesiones, la hidratación es fundamental y a nivel de rendimiento parece que también, ¿no? No sabemos hasta qué punto, porque es cierto que yo revisando también literatura, no está muy claro porque los estudios de Armstrong nos hablaban de un 2%, pero no está tampoco tan claro porque también hay otros estudios que ya nos hablan de, bueno, que va a depender un poco también de las tasas de sudoración del jugador, del deportista en este caso, también de las condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, estos estudios cuando se hablaba del 2% se hacían en unas condiciones que no eran reales, ¿no? Pues se hacían en bicicletas dentro de un laboratorio, sin viento, sin aire, ¿no? ujú. Que eso hace también que refresque el ambiente. Entonces, no podemos quizá decir, oye, pues a partir del 2% las condiciones son de deshidratación, pero sí que sabemos que la deshidratación no es buena, ¿no? Y más allá de ponerle un número, eso yo creo que simplemente es obvio por lógica pura, ¿no? Entonces, Ujú, ¿qué hacemos nosotros? A ver, básicamente, por un lado, medirla. Y por otro ujú, lado, bueno, pues intentar actuar dentro de nuestras posibilidades en la recuperación de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo la medimos? Bueno, la medimos por un lado pesando a los jugadores a diario. Nosotros pesamos a los jugadores todas las mañanas ujú, para tener un valor de referencia, porque nosotros al final ellos van moviendo más o menos un peso muy estable, entonces
por ejemplo, un jugador que pesa 80 kilos de media, como yo lo peso todos los días, oye, pues si un día me vienen 78, yo sé que ahí hay un problema de deshidratación. Ujú. Yo entiendo que ahí no ha perdido en un día, en 24 horas, no ha perdido ni músculo ni grasa, ¿no? Claro. Ha perdido líquido, ¿no? Entonces, el pesarlos a diario a mí lo que me da es tener una monitorización diaria bueno, pues esto de su peso, ¿no? Con lo Ujú. cual siempre hay algún momento donde, por ejemplo, en los postpartidos vemos unas fluctuaciones de peso muy importantes, de incluso hasta a más o menos 2 kilos, ¿no? Ujú. De peso, ¿no? Es normal, al final no reponen todo lo que tienen que reponer ni consumen el líquido, porque eso es otra, ¿no? La cantidad de Ujú. líquido que pueden beber durante el partido es prácticamente cero porque Ujú. están jugando, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, por un lado, medimos, como te decía, medimos peso diario para ver un poco esas fluctuaciones. Medimos osmolaridad en orina y medimos osmolaridad en saliva. La osmolaridad en saliva además, la venimos haciendo desde hace un par de años con un dispositivo nuevo que salió, que se llama MX3, que es un dispositivo que nos ha ayudado mucho bueno, a poder medir más frecuente, porque antes en orina, las pruebas en orina son muy complicadas porque al final el jugador tiene que hacer la prueba y tal, y es mucho más compleja para tomar la muestra, pero en saliva es súper sencillo, ¿no? En saliva, pues el jugador, nada, si llega, se le pone un dispositivo en la lengua, se coge la muestra y además eso nos lo vuelca todo en una aplicación en el móvil, o sea que está todo Fácil. sí, fácil y moderno. Entonces, medimos también esto, ¿no? Y ahí podemos ver un poco, ahí lo que hacemos es trazar unos perfiles para ver pues quiénes son esos grandes sudadores y quiénes necesitan más apoyo en este sentido, porque lo que te das Ujú. cuenta cuando empiezas a monitorizar durante toda una temporada a un deportista te das cuenta que hay algunos deportistas que van muy bien, que no necesitan bueno, pues mucho feedback, más allá de, bueno, que estemos encima porque le damos suplementación isotónico, que ahora hablamos de ello, ahora Ujú. hablaremos de ello y demás. Pero después te das cuenta que hay otros que sí, que hay otros que hay un porcentaje, pues un 15, un 20% de ellos que, oye, que están muy mal. O sea, incluso que a veces, Ujú. aunque se pongan las pilas, siguen dando valores negativos de deshidratación. Ujú. ¿Por qué? Porque necesitan más de lo habitual, porque sudan demasiado, porque pierden muchos Ujú. electrolitos o por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, casos específicos, porteros, los porteros se suelen poner, aunque no corran mucho, o Ujú. eso parece, porque al final sí que corren, pero por Ujú. ejemplo suelen estar muy abrigados, o sea, suelen Claro. tener mallas, licras de pantalones, eso hace que suden mucho. Entonces, todo este tipo de cosas pues afectan en la parte de la hidratación. Entonces, por un lado, como te Ujú. decía, medimos, y por otro, también cuando vemos que hay jugadores pues que pueden entrar dentro de ese saco de conflictivo, lo que hacemos es pesarlos también después del entrenamiento para ver Ujú. un poco cuánto están perdiendo durante el entrenamiento, si es mucho, si es poco, para ver un poco qué ocurre ahí, ¿no? Pero Ujú. no nos importa tanto lo que ocurra durante, sino más bien durante lo que ocurre en el día completo, ¿no? Claro. Y para eso vamos midiendo y haciendo estas mediciones. Y una vez que tenemos esto claro, lo que hacemos es, bueno, pues tenemos activos protocolos de hidratación durante 24 horas, 24/7, como dicen ahora los modernos, ¿no? Es decir, nosotros, ¿qué hacemos? Por un lado, en los entrenamientos disponemos de dos neveras. Tenemos una nevera. Ujú. Además que hemos ido evolucionando, son cosas muy, ahora cuando te las cuente, son cosas muy arcaicas, o sea, son cosas, Ujú. lo que te voy a contar ahora es como muy rudimentario, Vale. pero a la par de efectivo. Es decir, Ujú. ¿qué hacemos? Antiguamente, cuando yo llegué, por ejemplo, al Betis, ¿qué se hacía? Bueno, Ujú. pues las botellas de agua estaban todas ahí tiradas. ¿Qué ocurre? Ujú. Que cuando las empezamos a rotular con el número del jugador. Entonces, al rotularle en el tapón el número del jugador, Ujú. ya sabemos cuánto bebe cada jugador. Entonces Ujú. podemos tener un poquito más de control. Y ahora lo que hacemos básicamente es que tenemos dos neveras en el campo de entrenamiento. Tenemos una nevera con agua, rotulada con su dorsal, y otra nevera con una bebida isotónica también para cada uno. Sobre todo los días de esfuerzo, los días Ujú. suaves no, pero los días de Claro. esfuerzo, que esto es una de las formas también, como hablábamos Ujú. antes, de periodizar el carbohidrato. Total. Los días fuertes le sacamos isotónico y los días de recovery, o sea, de los días de suave, pues no le sacamos estos isotónicos, ¿no? Ujú. Y entonces ahí controlamos durante la mañana esto. Luego ellos
hay otras cosas que hacemos que son simplemente educación nutricional, pero funcionan muy bien, que es que en cada baño tenemos puesto una infografía de la escala de Armstrong para que tengan más o Ujú. menos clara, hombre, que no deben de tener una orina excesivamente oscura, ¿no? Claro, Entonces, ellos esto es verdad que lo interiorizan muy bien y lo entienden bien. Al final es algo muy visual, con lo cual ellos siempre incluso te lo comentan, oye, pues me ha salido esto hoy muy amarillo. Luego, dentro de este plan de actuación, otra de las cosas que hacemos es normalmente durante el día aportamos una cápsula de sales ujú, en la mañana, en el desayuno. Les ujú, aportamos una cápsula de sales, independientemente como estén, se ujú. la aportamos como suplementación base, porque es algo que no viene mal, Claro, aunque sea en exceso, y nunca viene, o sea, al final sí, sí, nunca está de más, ¿no? Nunca está de más. total. Y qué más, qué más. Y bueno, y luego eso, luego lo que son los protocolos prepartidos, que Ujú, ahí sí que, bueno, pues ellos tienen clara más o menos cuánta agua deben de beber antes, porque más o menos, bueno, hacemos el cálculo personalizado, porque claro, no es lo mismo un jugador que pesa 60 kilos a uno que ujú, pesa 90. Tenemos de 90 y de 60, ¿no? ujú. Pues intentamos orientarles a de hecho, las botellas se las dejamos en la habitación. Es decir, que ¿Vale? en la habitación ellos tienen, oye, pues si necesitan 2 botellas, si necesitan 1 litro de agua o si necesitan medio litro de agua, pues ellos se encuentran su botella en la habitación Ujú, ujú. para que sepan lo que tienen que beber durante el día de partido, como mínimo. Si luego ven Ujú, un poco más, bueno, no pasa nada, pero por lo menos asegurar esos mínimos. Y luego también eso, pues ayudamos con sales minerales, ayudamos con bebidas isotónicas para recuperar, claro, la bebida isotónica para mí es uno de los mejores suplementos que hay porque es un 3 por 1. O sea, te hidrata, total. te repone sales y te aporta carbohidratos. Entonces, Ujú, creo que no hay un suplemento más completo que ese, ¿no? Entonces, bueno, pues tiramos mucho de esto, ¿no? De bebidas isotónicas, tanto antes como durante como ujú, después. Es decir, ujú, indiscriminadamente. ujú. Ahí a casi vamos, a cazos, ¿no? Directamente la bebida isotónica. Sí. Ahí, relacionado un poquito como por lo que me dices, creo que también para todos los deportistas que nos están escuchando, hay algo que incluso, ahora que lo ibas diciendo, digo, claro, es que es una estrategia súper interesante, ¿no? Y es el cuanto más fácil y accesible es para el deportista, más fácil es que lo sigan, ¿no? Entonces, desde, ostras, les controláis todos los picnics y se lo dais así, en plan, adaptado a cada una de sus particularidades. En las botellas de agua, pues evidentemente, tanto las de agua como las de isotónica durante el entreno. El días de partido, de entreno más intenso, menos intenso. En la habitación, las botellas de agua concretas, ¿no? Entonces, creo que es algo súper interesante y como mensaje incluso también para los nutricionistas que nos están escuchando, incluso para los propios deportistas de, ostras, cuanto más fácil te lo pongas, necesitas beber agua, llévate la botella, bien llena. Claro. Es que necesitas las dos cosas, llévate las dos y déjatelas bien cerquita, bien tal de donde las vas a necesitar, ¿no? Porque al final, cuanto más fácil se lo pones, intuyo que también habéis visto que es porque es como más fácil lo van a seguir ellos y que veis que hay una mejor evolución, ¿no? Sí, es que si no, no lo hacen. Es decir, el problema es que claro, hay algunos Claro. que sí, hay algunos que sí, Ujú, pero hay otros que si no están muy encima, no es que no lo hagan porque no les interesa, sino que siempre tienen algo mejor que hacer. Entonces, claro. se les olvida, se les olvida. Ujú, Entonces, bueno, lo que vemos es que es la única forma de, bueno, tratarlos casi como mis hijos. O sea, yo los trato igual claro. que trato a mis hijos de 7 y de 5 años, ¿no? Al final, no porque sean tontos ni porque sean pequeños, sino porque ellos están en lo que están y no le prestan la atención porque probablemente por la falta de conocimiento, pues no le prestan la atención realmente que igual no, que merece, ¿no? En algunas ocasiones, pues igual no le ven la importancia. Al final, oye, pues todas las cápsulas son prácticamente iguales. Ellos no Ujú, entienden el valor de tomarse una cápsula amarilla o una naranja, claro. ¿no? Entonces, entiendo que no lo ven, pero sí que ven cuando se lo pone fácil, sí lo hacen. Entonces, a mí Ujú, mi conclusión es, oye, si yo se la doy en la mano y se la toma, y si se la dejo en sus, pues yo qué sé, si le doy el bote, no se lo toma, es quizá que lo que le falta es un poco de que estén pendientes, ¿sabes? Y claro. un poco encima, ¿no? Ujú, Pero bueno, esto ocurre también, por ejemplo, yo en consulta privada, cuando he trabajado, que he trabajado mucho también, por ejemplo, con ciclistas
y otro tipo de deportistas, pero por ejemplo en ciclistas, cuando hacemos planificaciones de rutas, ¿no? De pruebas largas, pues igual, ¿no? Oye, pues hacemos unas pegatinas, ¿no? Para ponerlas en la bici, oye, para que sepan cómo tienen que hacerlo, porque es normal, al final el ciclista si va a estar 4 horas en una bici, con el sufrimiento que lleva, lo que está pendiente es de sobrevivir, ¿no? A la prueba. Y, por ejemplo, pues llevar una pegatina, ¿no? Donde, oye, pues en el kilómetro tanto esto, en el kilómetro tanto lo otro, ¿no? Oye, pues lo único que tienen, o también lo hacemos a través de alarmas, ¿no? Del reloj, ¿no? Claro. Oye, pues te da, entonces, lo que tú decías, te da facilidades. Cuanto más fácil te lo pongas, es probable que todo vaya mejor en este sentido, que todas las estrategias las puedas cumplir de la mejor manera posible. Si somos nosotros, incluso, a mí me pasa, oye, yo a veces Claro. me digo, venga, pues estoy entrenando, voy a empezar con la proteína y a veces se me olvida, o sea, a veces se me Total. olvida. Total, total. Sí, sí, o sea, completamente de acuerdo. O sea, esto aplicado a cualquier ámbito de la vida, cuanto más fácil te lo pongas, mejor. Recuperando un poquito el tema de las bebidas isotónicas, ¿no? Estábamos hablando aquí, sobre todo en futbolistas profesionales, de prácticamente la isotónica a cazos, ¿no? Con cabeza, pero realmente tanto en el pre como en el durante como en el post. ¿A partir de qué momento, en cualquier nivel de fútbol, crees que pasa a ser interesante el incorporar esta bebida isotónica, ya sea en edad, a nivel de intensidad? Más o menos, ¿cómo lo meterías este suplemento que, como dices, es un 3 en uno prácticamente? Es un 3 en uno. Yo te diría que prácticamente siempre, es decir, es cierto que en edades muy, muy tempranas no, porque quizás no porque no sean útiles, sino porque quizás se desvía el foco de lo realmente importante que es la comida, ¿no? Entonces, quizás en edades muy, muy pequeñas no, pero por ejemplo, nosotros lo empezamos a incorporar porque yo al final, bueno, tengo la suerte de que aparte del primer equipo, coordino el club a nivel de, bueno, todas las áreas de nutrición de todos los equipos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, que por concretar en la respuesta a lo que me estás preguntando, lo incorporamos a partir de las edades más juveniles, a partir de 15, 16 años, la bebida. Es el único suplemento que incorporamos en edades tempranas. Luego, ¿Vale? es cierto que la proteína, la creatina y todo esto, en esas edades todavía no lo incorporamos, pero sí que es cierto que las bebidas isotónicas, a partir de esa edad, sí que lo incorporamos porque ya tienen una exigencia importante y porque creemos que es interesante. Prácticamente te diría que me cuesta pensar un deporte donde no lo incorporaría. Es cierto que, oye, deportes que se denominan deporte, pero no son muy exigentes, pues por ejemplo el golf, pues igual, igual no tiene tanto sentido, ¿no? Porque no tiene una exigencia. Pero es cierto que todos los deportes que tengan una mínima exigencia. Como hablábamos, lo bueno de las bebidas, estamos hablando de bebidas isotónicas, pero también podrían ser hipotónicas. Es decir, al final, el hacer una combinación de carbohidratos, agua y electrolitos, ya sea en una combinación isotónica, que normalmente es una concentración de entre el 6 y el 8%, pero también podríamos formularla con más agua y con menos carbohidratos y hacer una bebida, por ejemplo, al 4%, al 3%, al 2%. Es decir, que simplemente con la intención de incorporarle sales minerales o algo de carbohidratos en función del deporte, yo creo que prácticamente va a venir bien tanto para eso como antes, como durante, como después. Es cierto que el durante igual, ¿no? Depende, ¿no? Porque hay deportes que son muy, muy cortos, pues, oye, pues igual no tiene tanto sentido. Yo ahí te diría que, por ejemplo, deportes que tengan una duración de más de una hora, pues es donde empieza a cobrar sentido. Actividades donde, a ver si ahora nos van a escuchar deportistas que salen a correr 20 minutos y se van a ir con las garrafas de Bombeando, isotónico. bombeando isotónica a muerte, ¿eh? Total, total. Claro, entonces por ir concretando un poco la respuesta quizás sería eso, ¿no? Actividades, no lo voy a llamar deporte, vamos a hablar de actividades, ¿no? Donde hagamos esa actividad deportiva por debajo de los 60 minutos, igual no tiene tanto sentido durante. Ahora, ¿qué ocurre? Que si esa actividad, pongo otro ejemplo, ha sido un entrenamiento en series
de carrera, ¿no? Pues igual sí tiene sentido que tengamos un isotónico en la pista y le demos 4 tragos y lo vayamos utilizando como hablamos, ¿no? Tanto antes, durante como después, ¿no? Y me va a servir para cargar un poco de energía, para estar hidratado durante la serie, porque es una actividad muy intensa, y luego para recuperar. O sea que también hay matices. Es cierto que esto del tiempo, si la actividad es muy intensa, sí lo introduciría, aunque sea inferior a 60 minutos. Si no, lo introduciría en deportes eso, que duran más de 60 minutos. Entonces, por ejemplo, hoy el fútbol, que al final son casi 2 horas, pues bien, actividades como la bicicleta, que si salimos más de 1 hora, igual, perfecto. Pues todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, hay otros deportes que también son súper interesantes, que es de los que se habla menos, pero yo he tenido la suerte también de trabajar con algunos profesionales, que es en el tema de las motos, por ejemplo. Bueno, las motos, y también lo extrapolamos a la Fórmula 1 o a los Claro. coches. Esta gente están en unas condiciones de calor y van tan tapados que tienen unas tasas de sudoración extremas. O sea, por ejemplo, fíjate, para ello lo importante que es. Por eso te digo que me parece que para mí, si yo tuviera que quedarme con un suplemento, lo tengo claro, vamos, sería la bebida isotónica. Yo estoy 100% de acuerdo, yo también lo digo, y muchas veces la gente se queda un poquito loca cuando lo marco como suplemento top one. Relacionado un poquito con el tema del suplemento, me encantaría conocer cuáles son, vamos a llamar top 3 top 5 cuáles son los suplementos que consideras esenciales para lo que es la recuperación de un futbolista. A ver, si quieres por orden, y pensando un poco en que no se pueden obtener con la nutrición, porque claro, la ¿Vale? proteína, por ejemplo, no te lo voy a mencionar porque lo podemos obtener fácilmente Ujú. con comida, ¿no? Pero te diría, dentro si hablamos de recuperación, te diría la creatina, porque los niveles de carne que hay que comer son salvajes, o sea que sí o sí necesitamos el suplemento. Te diría el carbohidrato si tuviera que elegir uno, elegiría una bebida isotónica porque también me ayuda a recuperar, a reponer las sales, los electrolitos perdidos. O sea que para qué voy a utilizar otra si puedo utilizar este. Te diría bebida isotónica, te diría creatina. Y estoy pensando porque es cierto que, a ver, depende un poco del jugador o del deportista, pero es cierto que, por ejemplo, por las anamnesis que veo y por las conversaciones que tengo, veo que hay un consumo limitado de omega 3 en la dieta. Es decir, que Ujú. aunque la gente coma pescado y algunos otros alimentos, en general creo que hay bastantes carencias de omega 3. Entonces, yo creo que el omega 3 lo incorporaría también como un básico, pero Ujú. por eso, porque considero que no todo, o que una gran parte de la población no tiene una nutrición óptima en cuanto a omega 3. Y bueno, el omega 3 al final es un nutriente interesantísimo, ¿no? Entonces yo, Ujú. yo creo que te diría estos tres, aunque hay muchos más, evidentemente, pero creo que me quedaría con estos tres. Estupendísimo, me encanta. Ahí todos espero que hayáis tomado nota, así que ahí los tenéis registrados. Antes has comentado algo que me ha parecido súper interesante, ¿no? Y es que el portero va muy tapado y también es más probable que sude más. Me encantaría que nos pudieras comentar un poquito cómo adaptarías la nutrición o la hidratación o la suplementación a las diferentes posiciones del campo, ya sean pues más porteros, más defensas, más mediocentros, delanteros, más laterales, un poquito. Si hay alguna peculiaridad concreta en alguna posición en la que hayáis visto, ostras, es que claramente en esta posición hay estos pains o problemáticas que son más interesantes a tener en cuenta, si se te ocurre, claro. Claro, no, bueno, aquí básicamente lo que hablábamos, por un lado, el tema bueno, para empezar, el tema de la composición corporal. Es Ujú. decir, la composición corporal no le exigimos lo mismo a un portero que a un jugador de campo. Ujú. E incluso, porque nosotros no tenemos ningún tipo de sanciones ni nada por el tema de composición corporal, pero sí que intentamos llevar en función de la posición del campo, sí que intentamos llevar a los jugadores a la composición corporal que pensamos más óptimas para ello. Es decir, me Ujú. explico. En un portero quizás no, en un portero simplemente, bueno, controlemos que esté bien, que no tenga una composición corporal excesiva y ya está. Pero, por ejemplo, claro, los jugadores de banda
son jugadores que normalmente necesitan ser muy explosivos, necesitan correr mucha velocidad y necesitan lo ideal es que Ujú, sean jugadores con una masa muscular importante, ¿no? ujú, Entonces, pues con ellos intentamos trabajar eso, ¿no? Que ganen masa muscular tanto en el tren superior como en el tren inferior para convertirlos en sprinters, intentar convertirlos claro. en deportistas bueno, que sean capaces de alcanzar altas velocidades, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los centrales no necesitamos que sean tan velocistas, pero sí que necesitamos que sean fuertes, porque al final ellos van al choque mucho, con lo Ujú, cual sí que necesitan, sin perder velocidad, pero sí que necesitan un tren superior fuerte, ¿no? Entonces, ujú, bueno, pues con en función de eso, de la posición, pues intentamos trabajar más un aspecto de la composición corporal, por ejemplo, la pérdida de grasa, y con ujú, otros, pues igual estamos trabajando más las ganancias de masa muscular. ujú, ujú. Luego, Pues, a nivel de nutrición, no hacemos muchos incisos por la posición en sí, sino ujú, más por la composición corporal, ok, como que viene siendo un poco lo mismo, porque igual los centrales o son posición de juego que igual por lo que sea tienen menos requerimientos energéticos, pues intentamos ajustárselos un poco más, pero sin embargo los que juegan en posiciones de banda o por ejemplo los mediocentros que recorren unas cantidades muy largas, son los que más normalmente recorren de kilómetros en el partido y ujú, durante los entrenamientos, pues sí que intentamos potenciarle mucho más esas cantidades de carbohidratos y de nutrición, ¿no? Al fin y al ujú, cabo, por esa posición de juego. Durante lo que son los partidos, prácticamente todos tienen las mismas estrategias, tanto de ujú. nutrición como de suplementación, porque al final la cafeína, por decirte uno, le va a venir igual de bien al delantero que al portero que al central, ¿no? Claro. O el carbohidrato o la creatina o lo que sea, ¿no? Al final a todos les va a venir bien eso. Pero sí es cierto que en posición de campo especificamos mucho más a la hora de mirar la composición corporal más que la nutrición en sí. Súper, me encanta porque creo que has ido matizando en prácticamente todos los ámbitos, o sea que gracias. Hemos hablado de muchas cosas, pero me gustaría acabar con una pregunta, sobre todo a nuestros futbolistas más amateur. Sí. Y en este caso, que les pudieras dar un único consejo para mejorar su recuperación. ¿En qué punto les enfocarías? ¿Cuál sería el consejo clave? Pues fíjate, lo tengo claro, Javi. El consejo clave para un futbolista amateur en cuanto a la recuperación sería que se olviden de la recuperación. Es Me decir, encanta. que se centren en lo que ocurre durante toda la semana, porque esto ocurre, tú sabes que esto ocurre con los Ujú, deportistas, ¿no? Que nos vamos a mirar cosas muy específicas o muy concretas cuando realmente el grueso de la semana lo estamos haciendo mal, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué tendría yo en cuenta para un deportista futbolista o deportista amateur? Porque yo ujú, creo que aquí nos van a escuchar mucho tipo de deportistas. Punto número uno, tendría muy en cuenta, bueno, si mi composición corporal es la adecuada para el deporte que hago, porque si no, ¿para qué voy a estar pendiente de tomarme un Tart Cherry yo qué sé, o el magnesio o el omega 3 si a lo mejor me sobran 6 kilos de grasa corporal, ¿no? ujú, O me faltan 4 kilos de masa muscular. Entonces, lo primero que yo haría es eso, ¿no? Oye, ¿tengo la composición corporal adecuada para este deporte, sí o no? Porque si es sí, vamos a pasar al siguiente punto, pero si es no, lo primero que haría es trabajar eso, que claro. quizás es lo que más, no por tanto por el rendimiento, sino para poder disfrutar del deporte sin sufrimiento y sin una prevalencia de lesiones altas. Es decir, al final, Ujú, oye, todo lo que sea hacer deporte con una composición corporal inadecuada, pues seguramente nos va a llevar a lesiones, ujú, ¿no? Entonces, primero, composición corporal. Yo eso lo tendría claro. Luego, una vez que tengo eso claro, ¿qué nutrición necesito para optimizar mis entrenamientos? Porque esto es lo que te decía. Yo lo que veo mucho en consulta, por ejemplo, me sorprende la cantidad de deportistas que tienen un déficit de proteína en su dieta brutal. Es decir, tú hablas con ella y dices, ujú, no, yo desayuno tostadas con mantequilla, a media mañana una manzana y por la tarde, pues yo qué sé, un café y a lo mejor me tomo un plátano. Hostia,
es que igual estás tomando al día, con suerte, 60 gramos de proteína Ujú, y esto te va a alejar mucho de optimizar los entrenamientos. Y fíjate que es un detalle tontísimo que al final ujú. decir, oye, pues vamos a cuadrar un poco esta ingesta proteica. Ahí, antes de pasar al tercer punto, lo que diría es, si no lo tienes claro, acude a un profesional. Es decir, Sí. la clave es, oye, acude a un profesional, un nutricionista deportivo que te oriente en cómo hacerlo, porque no es tan difícil, pero es verdad que, bueno, hay que saber y si te dan una orientación personalizada, Ujú. pues ese trabajo que te quitan, ¿no? Entonces, y una vez que tengamos toda esta parte de la nutrición bien cuadrada, vamos a darle el siguiente plus que es estrategias de suplementación, recuperación, incluso hidratación. Ya sería así es como me gusta a mí verlo y Ujú. además así es como lo trabajo desde hace 10 años en consulta. Es Ujú. decir, que porque muchas veces los deportistas, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que ha habido deportistas que me vienen con una mochila directamente con 8 suplementos y me dicen, no, venga, 100%. claro, Antonio, venga, yo quiero que me enseñe cómo tomo esto. Y yo te lo juro, yo lo primero que hago es, mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Guárdalo y dentro de un mes volvemos a hablar. O que el día antes de empezar contigo se compran los suplementos y dices, huevón, pero espérate. O sea, es que Claro, claro, es que puede cambiar todo totalmente. Bueno, show. claro. Entonces, y luego, ¿por qué, aunque haya sonado violento, Ey. por qué te he respondido así? Porque es que esto es el problema, que hay deportistas que están centrados, por ejemplo, en cómo optimizar la recuperación cuando realmente están jugando una pachanguita con los amigos cada Ujú. 7 días. Entonces, ahí Claro. realmente lo importante no es la recuperación porque tienes tiempo de recuperar. Comiendo bien vas a tener Ujú. tiempo de recuperar, tienes 7 días para Ujú. recuperar, o sea que no va a haber muchos problemas. Pero sin embargo, es decir, ponen el foco en aspectos como, oye, como si el suplemento de moda tal, o la estrategia cual, o la dieta cetogénica tal, o sea, van poniendo el foco en cosas random, pero que estén medio de moda, cuando realmente la nutrición deportiva es muy compleja, pero a la vez creo que es muy sencilla. Es decir, es muy profunda porque tú lo sabes también como yo. Ujú. Cuando tú lo estudias, cada vez te das cuenta que sabes menos, ¿no? O sea, Ujú. es súper profunda. Pero realmente a la hora de empezar y asentar las bases en un deportista, oye, no es tan compleja. Es decir, podemos empezar por el sota, caballo y rey y solo con eso vas a tener un 80% de... O sea, con ese 20% de acciones vas a tener Ujú. un 80% de los resultados. Entonces, Completamente. vamos a hacerle caso a Pareto. Me encanta, me encanta, me encanta. Antonio, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra cosa que digas, ostras, mira, esto no lo hemos comentado, me gustaría añadirlo, creo que sería muy interesante. ¿Se te ocurre alguna cosa? Bueno, que muchísimas gracias por la invitación, que he pasado un rato extraordinario contigo y nada, básicamente que para los que escuchen esto, yo creo que el mensaje ha quedado sobre todo claro al final, ¿no? Ujú. Vamos a sentar las bases de la nutrición, vamos a aprender a comer. Ujú. Y luego vamos a aprender que hay un montón de suplementos que nos pueden ayudar también. Vamos a aprender a utilizarlo de una manera óptima. Y algo que no hemos contemplado, pero que sí que me gustaría dejar o recalcar, es vamos a utilizar suplementación con evidencia, que también es importante, que hay Ujú. mucha suplementación por ahí bueno, pues que igual no sirve para nada. Entonces, vamos a utilizar esa suplementación con evidencia científica y vamos a utilizar suplementos que realmente yo sepa para qué lo estoy utilizando en cada momento. Es decir, vamos a Ujú. utilizar suplementos que no más es mejor, sino que a veces, aunque yo tenga una gama de 6 7 8 10 suplementos, como tengo ahora que utilizo con mis deportistas, no utilizo los 8 o 10 todo el año, todos los momentos, sino Ujú. que vamos periodizando en función del momento, ¿no? Entonces, y para esto quizás lo más interesante es como hablamos, oye, si utilizo estos suplementos con la ayuda de un profesional que me guíe y me oriente a cómo utilizarlos en cada momento, pues mucho mejor, porque seguramente voy a sacarle mucho más partido al suplemento, sí, y además a la larga seguramente también me va a ahorrar un dinero, porque Ujú. muchas veces el utilizarlo todo a Completamente. granel matar moscas a cañonazo. Así que yo creo que con eso concluyo y me quedo satisfecho.
Antonio, muchísimas gracias. Estoy convencido de que le habrá sido súper interesante a todos los deportistas que nos están escuchando, sean del mundo fútbol o fuera del mundo fútbol, porque creo que ha sido súper interesante. Les animo a todos a compartirlo, a seguirte. Están todos obligados a seguirte en redes sociales también. Y cualquier cosa que nos pueden escribir en comentarios, preguntas, lo que sea, también te las haremos llegar, también por si te quieren escribir o si simplemente le escribís ahí y le preguntáis a él, que es Claro un que sí. súper bicho. Dicho esto, nos vemos todos en la próxima charla, en el próximo vídeo aquí en Coronemos la Cima. Un saludo enorme y acabar de disfrutar mucho de este final de año. Que vaya Venga, muy bien. saludos a todos.